Ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 31 minutos y tenemos aquí en el estudio a mi querida Alicia Colchado Ariza, hablar de algunos temas importantes de carácter legislativo. Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, bueno, escuchando tus comentarios ahorita al aire con respecto a esta sesión que se está llevando a cabo, ¿no? En el Congreso. Pues este caso en particular de que se va a autorizar una pensión cuando no se merece, cuando no se cumplió con los requisitos. Exactamente, y que se está sometiendo a votación en un Congreso cuando de entrada deberían de haberlo desechado, porque al no cumplir con los requisitos, pues no tendría por qué haber ni siquiera subido al orden del día. Le hablamos justamente del tema de la jubilación de Jaime Escobedo Rodríguez, quien fue titular de la UCEBEC, que pues en teoría tuvo 27 años y un poquito más trabajando, pero bueno, si le restamos la época en que fue diputado, que es justamente la acepción que hizo la legislatura anterior y por el motivo por el cual no se siguió el procedimiento, pues en comisiones se dijo, va, adelante, que pase a pleno. Aún no sabemos cuál es la votación, pero le estaremos contando también los detalles un poco más adelante. Pero entre estas decisiones que de repente toma el Congreso y que a nosotros nos toman por sorpresa, traemos otro tema interesante, Alicia. Sí, lo mencionábamos en especial que acabas de comentar, porque Desarrollo Comunitario para la Transformación Social, interpusimos, por medio de esta asociación civil, interpusimos una demanda hace 3 años en contra de las jubilaciones de los funcionarios de alto nivel, ¿no? Casi como que en respuesta de ellos, cibernautas, queridos radioescuchas, nos dieron la respuesta de la modificación a la ley de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado. Es decir, 5,000 trabajadores se vieron afectados por esa modificación a la ley, mientras estamos viendo el día de hoy que muy probablemente un alto funcionario pueda acceder a una pensión a la cual no tiene derecho. Bueno, pues uno de los temas que nos toma por sorpresa es un protocolo que se llama por el uso legítimo de la fuerza de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno del Estado. Al ser un protocolo, no tiene que pasar por la legislatura. El secretario de Seguridad Pública en el Estado tiene la facultad para acordar y publicar y finalmente poner pues ya en vigencia un protocolo de esta naturaleza, pero es muy delicado porque se autoriza el uso de la fuerza letal. Y ley Bala. La ley Bala, que fue muy famosa por los hechos los terribles acontecimientos en Puebla. Ahora aquí no es la ley Bala, es el protocolo Bala. Y entonces sobre eso versa mi colaboración de esta semana. Fabi, quisiera como compartirla para que, si gustas, la comentemos posteriormente. Adelante, por favor. En varias ocasiones hemos mencionado en estos micrófonos que el sujeto colectivo primero y último del poder es el pueblo. Entonces, no hay ningún otro sujeto del poder que el pueblo mismo. Quien gobierne ignorando la voluntad del pueblo tendrá que hacerlo por medio de la represión. Quienes gobiernan esta nación en los diferentes niveles de representación están conscientes de la crisis de credibilidad institucional en la que vivimos en nuestro país. Saben de la falta de consenso y por lo tanto de la legitimidad de las decisiones que ellos toman. Nosotros afirmamos que existe un alejamiento entre la clase gobernante y los gobernados porque su quehacer lo desempeñan apartados de los principios como la ética y la empatía, puesto que estos valores estorban a sus verdaderos intereses. Ellos en realidad no les interesa servir al pueblo, sino servirse de él. El descontento de la población por la imposición de las 11 reformas estructurales ha ido en aumento,
Los que gobiernan lo saben y en lugar de resolver la problemática a favor de las mayorías, prefieren crear leyes, reglamentos o protocolos para la represión. En Querétaro, el pasado 5 de marzo de este año, el secretario de Seguridad Pública del Estado acordó el protocolo del uso legítimo de la fuerza para el personal operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Yo lo he nombrado Protocolo Bala. Este fue publicado el 7 de marzo y entró en vigor al día siguiente. Acudir a la memoria para imaginar el futuro resulta indispensable. Un video grabado en Chalchihuapan, Puebla, el 9 de julio de 2014, registra los últimos momentos en la vida de José Luis Alberto Tlahuitle Tamayo. En él se observa al niño de 13 años de edad que sin quejarse y sin llorar toca su cabeza en repetidas ocasiones como queriendo detener la sangre que brotaba de ella a consecuencia de la herida provocada por una bala de goma que los uniformados dispararon contra la multitud que se manifestaba en el lugar. Segundos después perdería el conocimiento y vecinos del lugar lo trasladarían al nosocomio más cercano, en donde el 17 de julio se diagnosticó con muerte cerebral y 2 días después ocurriría su muerte. El niño fue víctima de la ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado de Puebla. Otro caso más, el 10 de marzo de este año, 2 mujeres y un hombre menores de edad fueron abatidos por personal uniformado en Río Blanco, Veracruz. Ese mismo día en redes sociales circularon 2 imágenes. En la primera se aprecia a una de ellas sentada en el piso con la cabeza baja y un uniformado parado junto a ella. Y en la segunda se ve a la misma joven tirada en el suelo en medio de un charco de sangre. Mientras la sociedad en el país entero denunciábamos que había sido una ejecución extrajudicial, el fiscal general del estado de Veracruz afirmaba categóricamente: hubo un uso proporcional de la fuerza letal por parte de los elementos de seguridad pública del estado. El protocolo de actuación policial de ese estado establece en su nivel 6 que el uso de la fuerza de armas letales es legítima. El protocolo del uso legítimo de la fuerza en Querétaro establece el uso de la fuerza letal como uno de los niveles de fuerza permitido para el personal operativo, definiéndolo como aquellas acciones empleadas para controlar a una o varias personas utilizando armas letales. Ese en su artículo 10, inciso 6, mientras en su artículo 11, incisos 1 y 2, clasifica las armas como menos letales y potencialmente letales. Ahí se establece que el personal operativo podrá hacer uso de armas letales en caso de resistencia grave o de actos que representen un peligro inminente de muerte, y solo en el caso de que un conductor de un vehículo no obedezca la indicación de detener su marcha. José Luis Alberto Tlahuitle, de 13 años de edad, murió en Puebla a consecuencia de la utilización de un arma potencialmente letal, utilizada por los policías quienes estaban haciendo un uso racional de la fuerza, y José Eduardo y Nefertiti, de 16 años, y Grecia, de 14, fueron ultimados en Veracruz por uniformados, quienes hicieron uso racional de la fuerza y dispararon a un vehículo que no obedeció las órdenes para detenerse. El espejo en el que estos casos nos invitan a mirarnos es de terror. Tenemos que hacer algo. Exijamos que el protocolo del uso legítimo de la fuerza en Querétaro se declare como violatorio a los derechos humanos para que no tengamos que lamentar víctimas como sucedió en los estados que acabo de mencionar. Es un tema bastante complicado, Alicia, y que debemos de poner atención porque de repente se confunde el hasta qué punto sí puedes o no puedes utilizar la fuerza. Se decía que debía de haber una manifestación agresiva por parte del ciudadano, ¿no? Utilizar un arma, lanzar golpes. Entonces, bajo ese argumento estaría, de alguna manera respaldado el uso,
pero lo cierto es que hemos visto manifestaciones en donde hay personas que van de manera pacífica, que van tranquilamente, que van incluso con niños de repente en algunas manifestaciones por defender los derechos ya sea de tu colonia, de tu comunidad, de un colectivo, y nos topamos con este tipo de, pues, de agresiones que dañan mucho a la sociedad, ¿no? Mira que es muy delicado porque quien tiene efectivamente el uso exclusivo de la fuerza es el Estado, es quien tiene el derecho a ejercerla, ¿no? Y esto le da ciertas facultades frente a la población. Es delicado que se visualice la utilización de las armas letales bajo ciertas circunstancias y además que esas circunstancias sean evaluadas por quien es el poseedor de la fuerza. Pensemos en el momento, por poner solo un ejemplo, en el momento en que fue detenido Pablo González Loyola, iba circulando con su esposa, fue detenido su vehículo, él fue bajado sin que el personal que lo detuvo estuviera identificado ni que se le presentara ninguna orden de aprehensión. A ella la encañonan y a él se lo llevan, ¿no? Entonces desaparece unas horas y lógicamente sus compañeros y algunos ciudadanos nos dimos a la tarea, por ejemplo, de manifestarnos cerrando la avenida Zaragoza. Con este protocolo establece que se vigilará el buen funcionamiento de los servicios y la paz pública. Yo preguntaría entonces, el haber cerrado la avenida Zaragoza en exigencia de la aparición de nuestro compañero y la explicación de lo que estaba sucediendo, ¿hubiera sido clasificado como alteración del orden social de parte de quienes estábamos manifestándonos? Probablemente. O el caso que tenemos ahorita de la única mujer que nosotras identificamos como presa de conciencia, Ana María Ochoa, en Tequisquiapan y presa en San Juan del Río. Del grupo de antorchistas, ¿no? Bueno, ella está en un lugar de cercano, ahí es San Nicolás Tequisquiapan, defendiendo un pozo de agua y está injusta e ilegalmente presa. Los amigos, vecinos y compañeros de ella han hecho manifestaciones para que se trate con respeto, para que se esclarezca su proceso jurídico. Y yo preguntaría, en el momento en que los vecinos se manifiestan y siguen impidiendo el uso de ese pozo, que además no hay acuerdo del ejido, ¿se considera que están violando la paz social? ¿Desde la perspectiva de quién? Ese es el tema. Quien ejerce la fuerza es el mismo que va a calificar si es correcto o no. Es un juez parcial. Así es. Atiende es juez y parte de la misma situación y ese es el tema complicado que se debe de atender. Además, agrégale que al ser juez y parte, pero va a tener armas, ¿no? Y que puede usar porque la ley se lo permite. Que además ya va a poder usar sin problema porque se lo permite. ¿Quién es el sector con mayor riesgo al aplicarse este protocolo? Son las y los periodistas y los activistas sociales, defensores de los derechos humanos o luchadores sociales que por nuestro ámbito de acción estamos permanentemente en la exigencia por las justas demandas de la población. Por lo tanto, pudiéramos ser clasificados como que estamos alterando el orden social. Y eso es delicado. Y aún así cuando lo mencionas, me pongo a pensar en todas estas personas que de repente terminan viviendo por la situación que tú gustes en algún terreno de manera irregular. Hemos visto los desalojos, el tema es muy complicado porque la gente ve un patrimonio en el que no tiene papeles por la situación que tú gustes, pero de repente nos enteramos que llegan los oficiales a mover la gente se defiende para cuidar su hogar y de repente ahí detenidos.
recuerdo el caso del segundo barrio de Dolores, donde se hablaba de que estaban igual de manera irregular, pero bueno, ahí estamos viendo otro tipo de circunstancias en donde ciudadanos que a lo mejor de repente vemos un poco más indefensos, porque como sea dices, bueno, los luchadores sociales se conocen entre ellos y levantan la voz y ven qué es lo que está pasando. Entre periodistas también evidenciamos cuando hay algún tipo de injusticia de esta magnitud, pero cuando te encuentras con una persona que a lo mejor no sabe cómo acercarse, cómo dar a conocer sus casos o sus historias, ahí es donde podemos encontrar todavía problemas, donde la violación a los derechos humanos se vuelve hasta, híjole, más penosa aún. Sí. Tienes mucha razón. Este tipo de, bueno, en este caso el protocolo, en otros casos ha sido una ley, o hay quienes en otros lugares lo han manejado como reglamento. Es delicado. A quien pone en mayor riesgo, y bien lo mencionas, es a la gente más desprotegida. Entonces, es delicado y yo creo que estos micrófonos son el foro apropiado para llamar la atención en este sentido y que la sociedad nos involucremos, nos informemos y exijamos que este protocolo se detenga porque es violatorio a los derechos humanos. Bueno, pues ahí está la reflexión para que usted también la pueda conocer, y si tiene alguna duda, recuerde que nos puede escribir a través de nuestro WhatsApp 442-105-3895 o buscarlos ustedes a través de qué fuentes, Alicia. Pues mira, si gustan consultarnos también en Desarrollo Comunitario para la Transformación Social en Facebook o Alicia Colchado, página oficial. Perfecto, pues muchas gracias, Alicia, que tengas muy buen día. Igual, muchas gracias y bonita. Vamos brevemente a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en Querétaro 24/7 Noticias. Póngase muy atento porque estos temas de las leyes que de repente aparecen, uno piensa que está exento, pero a la de menos nos tocan. Así que a informarse bien, a conocer cuáles son los protocolos, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y bueno, si tiene una duda, ya le dijimos, estos son los canales a los que se puede comunicar. Vamos a una pausa y regresamos con más.